Bueno, continuamos entonces en nuestro audio, trabajando o edificando desde el descanso. Esta es una de las frases que ha caracterizado nuestra casa. Hablamos mucho sobre lo que es trabajar desde el descanso. Quiero explicar un poquito en qué consiste este concepto, pero en resumidas cuentas, en una línea, yo pudiera decir que trabajar desde el descanso es trabajar desde tu lugar de influencia, desde ese diseño que Dios ha puesto sobre tu vida. Es encontrar el lugar de influencia. Donde sea que está tu lugar de influencia, allí tú vas a operar desde la investidura de gobierno que te ha dado el Señor. Dios creó al hombre para caminar en dominio y a veces nosotros somos fácilmente vulnerables y permitimos que perder ese dominio, no solamente por pecado o por desobediencia, sino que muchas veces no entendemos cuáles son esos dones, esas características, ese diseño que nosotros tenemos, esa primogenitura que Dios nos ha dado y nos desviamos de ese diseño original que Dios tiene para con nuestra vida. Y cada vez que tratamos de operar en lugares o en formas que no están alineados a nuestro diseño, nosotros sencillamente no tenemos la investidura, no tenemos esa capacidad, no tenemos esa gracia, porque acuérdate que la gracia es lo que nos capacita para hacer las cosas que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, trabajar desde el descanso implica esto, implica descubrir cuál es ese lugar de influencia que tú tienes. Existe un lugar de influencia primordial que nosotros tenemos por medio de Cristo Jesús, quien nos ha hecho o permitido ser hijos, y si somos hijos también somos herederos, coherederos junto con Él. Cuando nosotros vamos a hablar del lugar de influencia, pues vamos a volver de nuevo al lugar de donde se encontraba Ruth en el momento en que Boaz extiende su manto, su cobertura y fue a los pies de Boaz. Y ese es básicamente el lugar de influencia que nosotros tenemos y es a los pies de nuestro Señor Jesús. No existe un lugar de influencia, un lugar de mayor poder que no sea a los pies de Jesús. Pero cuando nosotros nos detallamos y nos detenemos a leer la historia de redención de Ruth, nosotros descubrimos que parte de las actividades del pariente redentor, en este caso de Boaz, es que él era un simbolismo de la obra de redención de Cristo. Representaba el pagar las deudas, devolver la honra de la casa, mantener el nombre del esposo que había fallecido y comprar todo terreno que antes pertenecía a la familia de forma tal que le fuese devuelta la herencia. La razón por la que Ruth fue considerada virtuosa o con fuerzas, con Chayil, era que tuvo valor, porque aunque no era judía, sin ser hija de la casa, reclamó el derecho del pariente redentor. Qué interesante esto, porque nos lleva a entender el concepto de privilegio y de derecho. En oportunidades anteriores o quizás en audios anteriores, yo les he compartido un pequeño anécdota simple y les compartía la historia de nuestra mascota, de nuestra perrita llamada Summer. Y ella es súper vigorosa cuando se trata de sus territorios. Todo lo que es su territorio, todo lo que ella le pertenece, ella va a hacer lo posible por estar allí. Si hay un área y estamos en la parte de abajo de la casa y hay un área donde ella tiene total y absoluto acceso y nosotros estamos a decir en el estudio y ella sabe que en otras oportunidades ha entrado en el estudio y ella ha quedado del lado afuera, ella no va a tener misericordia en la forma en la que va a llamar la puerta y cómo va a aruñar la puerta y a raspar hasta que nosotros le demos acceso, porque ella sabe que ella tiene acceso a ese lugar, que ella anteriormente ha entrado allí, que ella ha reposado allí, que ella ha compartido con nosotros en ese lugar, es decir, que forma parte de su derecho el estar allí. Pero ella sabe que tiene absolutamente prohibido subir, a menos que ocurra una tormenta y haya muchos truenos y ella tiene muchos miedos de los truenos y ella entonces va a subir a alguno de los cuartos, pero la forma en la que llama la puerta es totalmente diferente. Tú ves aquellos pequeños llantos y cómo con sutileza le da a la puerta pidiendo acceso porque sabe que ella no tiene derecho a estar allí, que es un privilegio. Y yo pienso que a veces esas son cosas esenciales. Muchas veces tenemos derecho a muchísimas cosas que nos
otorgado Cristo Jesús, pero nosotros ni siquiera las reclamamos. Tenemos herencias que nosotros no hemos reclamado, lugares de acceso y de intimidad a los que el Señor nos ha permitido y anhela que nosotros accesamos, mas sin embargo nosotros no lo hacemos. Pero necesitamos ese denuedo, necesitamos ese valor que tuvo Ruth para ir a ese lugar y buscar y reclamar, porque sabes, hay un derecho de pariente redentor. Y aunque yo no sea hija de la casa, aquí hay algo que está escrito que dice que Noemí sigue teniendo el derecho a buscar, el derecho a preservar su descendencia. Y es algo bien interesante porque ella pudo haberse sentido ajena o extraña, pero fue justamente ese momento en el que ella hizo ese pacto con Noemí cuando le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde básicamente ella se hizo parte, se hizo heredera, se hizo integrante de la bendición, tomó parte de lo que era antes para ella un privilegio, ahora pasó a ser un derecho que ella hizo. ¿Por qué? Porque se unió a un pacto. Eso es la belleza de entender el amor de pacto. Esa es la belleza de entender el pacto que Cristo hizo. Cuando nos unimos con Cristo, lo que era antes un privilegio, ahora nos pertenece también, porque en Él somos uno. Si le pertenece a Cristo, nos pertenece a nosotros. Pero es básicamente el entendimiento de esa unión de pacto lo que nos permite a nosotros, Pablo lo decía, que nos acercáramos al trono de la gracia confiados. La palabra en inglés que traduce confiados es bold, como con valentía, de nuevo, para acercarnos al trono de la gracia, para reclamar o pedir algo que quizás antes parecía un privilegio, a lo que quizás nosotros éramos lejanos, a lo que quizás nosotros ni siquiera sabíamos que podíamos ser partícipe de ellos. Pero cuando nos unimos a Cristo, la clave es la unión a Cristo. Nuestra unión a Cristo nos da la entrada, nos da la habilidad para llegar a esos lugares, pero tenemos que tener esa capacidad de exigencia que quizás nuestras mascotas tienen y que dicen: aquí voy yo, este es mi territorio, este me pertenece, porque a veces permitimos que voces de condenación, de culpa, fatiga mental, doble ánimo y todo este tipo de cosas emocionales o incluso espirituales, experiencias pasadas, nos repriman de verdaderamente poder experimentar esos accesos a esos lugares. Pero Ruth fue verdaderamente valiente cuando ella, a pesar de que ella estaba en una condición de que no había nacido allí, ella entendió el pacto. Ella entendió el pacto. ¿Cuántos de nosotros tenemos años siendo cristianos, años yendo a la iglesia, años sirviendo en la iglesia y no nos sentimos hijos y no entendemos cuáles son nuestros derechos, no entendemos cuáles son los privilegios que tenemos por medio de esa puerta de entrada que se llama Cristo Jesús? Él es la puerta a la que nosotros nos acercamos es Cristo Jesús, nada más y nada menos. Y esto es la belleza de entender. Esto es lo mismo cuando a veces hay personas que emigran, y en esto nos contamos nosotros como familia. Ruth era una persona que era una extranjera en una tierra de judíos, en una tierra donde ella le tocó aprender quizás cosas de nuevo, quizás muchas cosas ya las trajo aprendidas por el tiempo que estuvo conviviendo con Noemí, pero ella se hizo parte de la cultura, ella se hizo parte de la nación a la que estaba yendo, ella se hizo parte, uno más de ellos. Y a veces nosotros podemos tener 20 años, hay gente que tiene 20 años, 30 años en un país y todavía no se hace uno con el país, todavía ni siquiera se hace una con las culturas. Y me estoy desviando un poco, pero forma parte de que a veces parte de esa incapacidad de podernos hacer uno es porque queremos seguir guardando todas nuestras tradiciones, toda nuestra forma de ver la vida, todas nuestras fortalezas, porque sentimos que en el momento en que dejamos caer alguna de ellas estamos perdiendo parte de nuestra identidad y usamos nuestras tradiciones, fiestas patrias y la comida que nos comemos y todas estas cosas como parte de eso, que queremos agarrarnos de allí porque sabemos que si no defendemos nuestro patriotismo y nacionalismo nosotros vamos a quedarnos sin identidad, porque nos tocaría aprender una lengua y tengo miedo de cómo la gente va a verme cuando yo hable un inglés que no es tan perfecto, o cualquier otro idioma donde sea que hayas emigrado, que no lo hablo tan bien como el idioma español del que yo soy, cuando no puedo fluir en la riqueza del lenguaje extranjero como fluyo en la riqueza de mi propio lenguaje. ¿Qué va a pensar la gente cuando me escuche hablar? Todas estas cosas van creando un sinnúmero de limitaciones que no nos permiten raspar a la puerta, tocar a la puerta, ser agresivos en esos territorios donde nosotros podemos tener acceso. El Señor nos quiere entregar las naciones. El Señor necesita y quiere que donde nosotros estemos
nosotros florezcamos, que nosotros crezcamos, pero necesitamos sembrarnos. A veces nos mudamos y vamos de un lugar a otro y nos quedamos dentro de la misma macetica. Hay que salirnos de la maceta y plantarnos primeramente en la palabra del Señor, y esa palabra nos va a dar el denuedo para llegar a los lugares de acceso. Entonces podemos ver aquí una connotación tan profunda, podemos ir tan profundo como queramos en esta valentía que tuvo en este caso Ruth para poder accesar a reclamar un derecho. Imagínate, ella era una inmigrante reclamando un derecho. Por eso te lo puse en este contexto. Esta inmigrante fue a reclamar un derecho, y este derecho fue realmente esta valentía que tuvo, fue lo que le permitió posteriormente obtener la bendición y ser parte, imagínate, del linaje de Jesús. Ella, junto con otras 5 mujeres, forman parte del linaje de Jesús. Mujeres que, siendo gentiles, formaron parte de la herencia. Así que la belleza de lo que hizo Ruth fue que no solamente reclamó un privilegio para ella, sino también para con Noemí. Permitió que se le devolviera el buen nombre a su suegra, pero que posteriormente también representa o nos abre los ojos para entender cómo los gentiles nos hicimos advenedizos de la obra de Cristo. Por otro lado, vamos a comparar ahora a Ruth con la mujer de Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31 es considerada virtuosa porque tiene la capacidad y el poder de hacer lo que está llamada a hacer, tal como la iglesia de Cristo tiene el poder, la fuerza, la unción para ejercer una posición de liderazgo y de realeza en la tierra. Y pensar en esto muchas veces me trae paz en mi corazón, pues de solo leer todo lo que hace la mujer de Proverbios 31, yo me cansaba. Yo no sé ustedes, pero yo me cansaba. Más ahora entiendo que Proverbios 31 nos está hablando de una investidura de autoridad o de gobierno. Y mientras yo estaba tratando de obtener esta investidura por medio de obediencia por obra, en realidad esta investidura se ejerce por medio de la identidad que tenemos en Cristo. ¿Quiénes somos determinará lo que hacemos? Esta posición de autoridad se ejerce por medio de la posición que nos ha sido dada en Cristo. Estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. La fuerza, el valor, el chayil de la mujer de Proverbios 31 es como la historia continuada de Ruth. Es la historia de la mujer, en este caso la iglesia también puede ser vista aquí en este contexto, que una vez que fue redimida, permaneció con esa mentalidad de libertad y de autoridad. Eso es trabajar desde el descanso. Trabajamos desde el descanso cuando operamos desde nuestro lugar de influencia, ese lugar donde Cristo nos colocó, sentadas junto con Él en lugares celestiales. Tú estás en realidad allí, en esa posición, es trabajando desde el descanso. Entender esto va a traer a nosotros otra dimensión con respecto a este pasaje, porque te permite ver el lugar de influencia que nosotros tenemos como esposas. Me permitió ver que por algo Dios escogió el papel que desempeña una esposa para simbolizar o para representar su relación con la iglesia. No hay una cosa que Dios ame más, que Cristo anhele más, que es esa unión con la iglesia. Ama la iglesia. Dios creó la iglesia. La iglesia no es la estructura, la iglesia no es 4 paredes, la iglesia es un organismo. Por eso es que Él es la cabeza y necesita un cuerpo. Por eso nosotros somos la novia. Ver cómo la relación matrimonial representa la unión de Cristo como la iglesia. Si tú lees la explicación de este gran misterio que Pablo hablaba sobre hacernos uno con nuestros esposos, y ves esa misma relación entre a Cristo, hacerse uno con la iglesia. Qué maravilloso que Dios pueda comparar la institución matrimonial y comparar el rol de la mujer, de la esposa, como eso que Él llama también la iglesia. Así que su relación con la iglesia nos permite a nosotros ahora también sentirnos orgullosas de este papel que se llama esposa. Así como la iglesia está llamada a moverse en un manto de autoridad, en un manto de influencia, en un manto de gobierno, nosotros como esposas también estamos llamadas a operar desde ese manto de gobierno. La historia de Ruth es una historia de redención, y el testimonio de la mujer de Proverbios 31 es una historia de influencia
influencia y ejercicio de autoridad extendida. Y de la misma forma en la que el testimonio de una esposa llama a conversión al esposo, el testimonio de la iglesia de Cristo, va a llamar a conversión al no creyente. Ruth nos demuestra el romance y el amor de nuestro Cristo como Redentor, pero la mujer de Proverbios 31 nos describe cómo se comporta la esposa de un Cristo glorificado.